Muy bien, continuando con la resolución de ejercicios, continuamos con el apartado E. Determina el gradiente crítico de temperatura en la interfaz. ¿Cómo determino yo este gradiente? Pues recordando la teoría, sabemos que el gradiente va a venir dado por la siguiente expresión. Venir dada por la siguiente expresión, ok, que está aquí, que me dice la temperatura final menos la temperatura inicial entre D sobre B. ¿Qué es ese D sobre B? Ya nosotros lo conocemos y es el ancho característico, que ya lo calculamos en el apartado anterior. Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura final y la temperatura inicial? Pues la temperatura inicial y final también la conocemos y son la temperatura final, esos 480, donde apenas se formó ese cristal sólido, y los 440, donde toda la aleación, casi el 99% de la aleación, ha solidificado. Si hacemos la diferencia entre estas temperaturas y le dividimos por el ancho característico, obtenemos el gradiente crítico. Ahora bien, el apartado F me dice, si el gradiente de temperatura real en el líquido es de 80.000 Kelvin sobre metros, determine la interfaz, si la interfaz sólido-líquido crece como una interfaz plana o como una interfaz dendrítica. Ahora bien, recordando la teoría, sabemos que una interfaz dendrítica tiene como característica que su gradiente crítico es mayor al gradiente real, mientras que cuando el gradiente crítico es menor al gradiente real, esa interfaz va a ser plana. Si hacemos la comparación, nos vamos a dar cuenta que estamos ante un gradiente crítico mayor al real, por lo cual nos encontramos ante una interfaz plana. Muy bien, apartado G, nos dice una barra líquida de esta aleación es solidificada linealmente desde el extremo izquierdo al extremo derecho. Determine la fracción de la barra que puede ser descartada por ser de composición igual a la composición eutéctica. Use la ecuación de Scheele. Y esta parte que nos dice use la ecuación de Scheele, de inmediato nos debe decir que se trata de un estado de no equilibrio. Es decir, que no vamos a poder utilizar la regla de la palanca que conocemos de ciencia de los materiales, sino que vamos a tener que usar esta ecuación que nos piden, que es la ecuación de Scheele. Y con esta ecuación llegar a conocer cuál es esa fase, esa composición eutéctica que debemos descartar. Bien. Entonces, empezamos a manipularla. Sabemos que la fracción líquida más sólida debe ser igual a 1. Entonces, podemos cambiar esto por F de L. Bien. También sabemos que XS sobre la constante o esa composición sólida entre la constante de partición es igual a la composición líquida del material. Bien. Sustituimos, seguimos trabajando y ok, la composición líquida es igual a todo este elemento que tenemos de este lado. Seguimos trabajando, despejamos la fracción líquida y ya vamos a saber por qué. Y una vez determinada la fracción líquida, yo voy a tomar que la fracción XL, recordando el apartado 1, es equivalente a 40, ¿sí? Y la XS o la X sub 0, donde estamos trabajando, es equivalente a 10. Bien, la constante de partición ya la conocemos, es 0.4, y al realizar esta operación nos damos cuenta de que la fracción líquida es equivalente a 0,1. Esa fracción líquida la podemos igualar o la podemos comparar a la fracción eutéctica. ¿Por qué? Bien, si hacemos la diferencia, nos vamos a dar cuenta que la fracción sólida es de 0.9%. ¿Esto qué quiere decir? Que de todo el material, al solidificar, solo el 90% de ese material ha conformado un sólido alfa, ¿bien? Por denominarlo. Mientras que el otro 10% que sobra, o ese 0.1 en fracción, es otro elemento. En este caso va a ser, no otro elemento, otro tipo de fase. En este caso va a ser la fase eutéctica, ¿bien? Ahora, continuaremos en el siguiente video